Capítulo 1. El descubrimiento. Dicen que en los conventos olvidados, donde el eco de las campanas se apaga con los años, siempre queda un secreto enterrado esperando ser encontrado. Yo lo descubrí una noche de tormenta, cuando los muros húmedos del claustro crujieron como si quisieran confesar lo que habían guardado en silencio. El techo de la antigua capilla se desplomó y, entre los escombros, mis manos tocaron algo distinto a la piedra, una cruz, cubierta de polvo y telarañas, pero intacta, como si el tiempo no hubiera osado corromperla. Tenía un brillo extraño, un resplandor que no venía de la luz, sino de algo más profundo, casi prohibido. Me incliné sobre ella y entonces lo escuché, un suspiro. No era el viento, no era el crujido de la madera, era un gemido bajo, suave, que parecía escapar desde el mismo corazón de la cruz. Retrocedí asustada, pero mis ojos no pudieron apartarse. La madera estaba húmeda. Creí que era agua de lluvia filtrada, hasta que un hilo espeso descendió. Capítulo 2. Lágrimas prohibidas. Esa madrugada, mis pasos resonaban por los pasillos del convento como un secreto que nadie debía escuchar. No quería regresar y, sin embargo, algo me empujaba de nuevo hacia la capilla en ruinas. La cruz seguía allí, erguida entre las piedras caídas, llorando en silencio como si la tormenta no hubiera terminado. Me arrodillé frente a ella, temblando. Las lágrimas que descendían de la madera parecían más abundantes, más densas, como si supieran que alguien las esperaba. Una gota cayó sobre mi piel, y ardió. No era dolor, era fuego disfrazado de caricia. Sentí que mis labios la reclamaban sin permiso, y cuando la probé otra vez, el mundo se desvaneció. El sabor era indescriptible, dulce y amargo al mismo tiempo, como un vino prohibido servido en el cáliz de la culpa. Mis manos se aferraron al suelo, pero mi cuerpo quería elevarse, rendirse a esa sensación. Cada lágrima era un suspiro derramado dentro de mí, una confesión sin palabras que me dejaba desnuda por dentro. Entonces escuché voces, susurros apagados, como si vinieran de detrás de los muros, voces femeninas, quebradas, rezando o gimiendo. No podía distinguirlo. Cerré los ojos y la oscuridad se llenó de imágenes, mujeres con hábito, arrodilladas, con la mirada perdida en un éxtasis que rozaba lo indecible. «Bebe y sabrás», murmuró una voz dentro de mi mente. Quise retroceder, pero la cruz lloró más fuerte. Su llanto no era de pena, era de placer. Y yo lo entendí demasiado tarde. Cada gota que tocaba mis labios me arrancaba un pedazo de voluntad, como si mi fe estuviera siendo sustituida por otro tipo de devoción, una que no conocía himnos, sino jadeos. Cuando abrí los ojos, vi algo imposible. La lágrima que descendía de la cruz brillaba con una luz rojiza, como un corazón latiendo en la penumbra. La seguí con la mirada hasta que cayó sobre la piedra. Y allí, en el suelo húmedo, apareció un símbolo grabado que nunca había estado antes, un círculo con una herida abierta en el centro. Retrocedí aterrada. La cruz no solo lloraba, estaba marcando el convento con un lenguaje que no era de este mundo. Me cubrí el rostro, incapaz de soportar la visión. Pero un pensamiento se quedó grabado en mi mente como hierro ardiente: si las lágrimas eran capaces de dar placer, también podían condenar. Esa noche juré no volver. Y sin embargo, en lo más hondo de mi ser, sabía que no podría resistir. Capítulo 3. El silencio de medianoche. La campana del convento marcó la medianoche con un sonido hueco, apagado, como si hasta el bronce temiera despertar a los muertos. Yo no podía dormir. El recuerdo de las lágrimas prohibidas me ardía en la garganta como un juramento roto. Me levanté sigilosamente, con el hábito enredado entre mis piernas, y recorrí los pasillos oscuros. El silencio era absoluto, demasiado absoluto. Pero al acercarme a la capilla en ruinas, comprendí que no era silencio, era un murmullo sofocado, un lamento escondido entre las piedras. Me detuve frente a la puerta medio derruida. Allí estaba, la cruz, iluminada por una tenue luz de luna que se filtraba entre las grietas del techo. Su madera palpitaba, húmeda, como si respirara. Cada lágrima que caía sobre el suelo resonaba en mi pecho como un tambor lejano. Di un paso dentro y sentí un aire frío recorrerme la piel. El murmullo se intensificó, hasta que reconocí lo que era: gemidos, no de dolor, sino de algo que la lengua humana casi no se atreve a nombrar. El eco me envolvía, multiplicándose en las paredes, y por un instante juré que no estaba sola. Vi sombras arrodilladas, contorsionándose en una oración extraña, una mezcla de plegaria y deseo. Parpadeé, y desaparecieron, pero el olor persistía, incienso mezclado con sudor. Me acerqué más. La cruz lloraba en silencio. Pero esa noche no eran simples gotas, eran hilos interminables, calientes,
que resbalaban como si la madera estuviera gozando en secreto. Mis manos temblaban. Quería huir, pero también quería tocarla otra vez. Escúchame, la voz fue clara. Aunque nadie estaba allí. Provenía de la cruz. Un susurro grave, húmedo, que me llamó por mi nombre. Sentí que mi cuerpo obedecía sin permiso, acercándome hasta rozar la madera con mis labios. En ese instante, el convento entero pareció despertar. Las campanas sonaron solas. 3 veces, sin que nadie las tocara. El eco sacudió los muros. Y las monjas, en sus celdas, comenzaron a gritar. No era terror lo que escuché en sus voces, sino un extraño éxtasis compartido. Me arrodillé, jadeante, sin entender si rezaba o me rendía. La cruz lloraba placer en silencio. Y su llanto ya no era solo mío, todo el convento lo sentía. Lo bebía, lo sufría. Esa medianoche aprendí algo terrible, el silencio del convento no estaba vacío. Era un coro contenido, esperando que alguien lo liberara. Y yo, había abierto la puerta. Capítulo 4. Confesiones rotas. A la mañana siguiente, el convento parecía cubierto por un velo invisible. Las hermanas evitaban mirarse entre sí. Caminaban con el hábito pegado al cuerpo por el sudor nocturno. Y en sus ojos brillaba un resplandor febril. Nadie dijo nada sobre lo que había ocurrido a medianoche. Pero todas lo sabíamos, la cruz nos había tocado. Una por una. Incluso en sueños. La hora de la confesión llegó con un peso insoportable. Una de las más jóvenes, Sor Clara, se arrodilló la primera frente al confesionario. Yo estaba cerca, ordenando los bancos, cuando la escuché hablar entre susurros quebrados. Padre, anoche recé frente a la cruz, y mi cuerpo respondió de un modo que no entiendo. El sacerdote, tras la celosía, permaneció en silencio. Su respiración era audible, agitada, como si luchara contra sus propios demonios. Clara continuó, con voz temblorosa. No fue miedo lo que sentí, ni devoción, fue placer. Como si cada lágrima de esa cruz me abrazara desde dentro. Y aún ahora, lo recuerdo en mi piel. Un golpe seco retumbó desde dentro del confesionario. El padre se levantó abruptamente. Y sin absolverla, salió con el rostro descompuesto. Su sotana estaba empapada de sudor. Y sus ojos huían de todos. Clara lloraba en silencio. Pero su llanto no era de arrepentimiento, era de deseo contenido. Esa tarde, una tras otra, las hermanas fueron a confesarse. Y todas, de algún modo, pronunciaron la misma palabra prohibida, placer. No importaba su edad ni su fe. La cruz nos había marcado con el mismo sello ardiente. Yo intenté callar, guardar mi secreto como si pudiera enterrarlo bajo plegarias. Pero al entrar al confesionario, no pude contenerlo. Padre, dije, y mi voz se quebró. Al probar sus lágrimas, sentí como si alguien me poseyera. No eran rezos los que brotaban de mi boca, eran gemidos. Un silencio denso me envolvió. Podía escuchar el corazón del sacerdote latiendo con furia. Finalmente, su voz salió ronca, irreconocible. Hija, esa cruz no es de Dios. Lo que llora no son milagros, son cadenas. Antes de que pudiera responder, se levantó y abandonó el lugar, dejándome sola con mi vergüenza. Esa noche comprendí que las confesiones no nos liberaban, nos rompían más, nos hundían más hondo en una culpa que ya no era de este mundo. Porque cada palabra dicha en el confesionario no hacía más que alimentar el llanto secreto de la cruz. Y lo peor, era que cada lágrima que caía parecía escuchar nuestras confesiones. Como si la madera misma se excitara con nuestros pecados. Capítulo 5. El primer milagro. El convento llevaba semanas hundido en un silencio inquietante. Como si cada piedra supiera lo que ocultábamos. Nadie hablaba en voz alta de la cruz. Pero todas sabíamos que sus lágrimas seguían fluyendo. Más densas. Más calientes. Como si la madera estuviera viva. Una tarde, Sor Magdalena cayó enferma. Su cuerpo se retorcía con fiebre. Los médicos decían que no sobreviviría la noche. El aire en la enfermería olía a muerte y cera apagada. Yo estaba allí cuando una hermana, temblando de miedo y deseo, susurró la idea que nadie quería pronunciar. Si esas lágrimas sanan el alma, ¿por qué no habrían de sanar la carne? El silencio que siguió fue más aterrador que el grito de un demonio. Nadie se atrevía a sentir. Pero todas lo pensamos. Finalmente, Sor Clara tomó la decisión. Se escabulló a la capilla y regresó con un pañuelo empapado en aquel líquido prohibido. Lo presionó contra los labios de Magdalena. La enferma abrió los ojos de golpe, como si la hubieran despertado de una pesadilla ardiente. Bebió desesperada, como un sediento en el desierto. Su piel enrojecida empezó a aclararse. Su respiración se hizo profunda. Y en cuestión de minutos, la fiebre desapareció. Era un milagro. Un milagro sucio,
Magdalena se levantó del lecho entre lágrimas. Pero no eran de gratitud. Sus manos buscaban su propio cuerpo, como si algo la quemara desde dentro. Su voz salió ronca, entrecortada. «¡Quiero más!». Las hermanas retrocedieron horrorizadas. El milagro no había devuelto la paz, sino encendido un fuego insaciable en su interior. Magdalena se arrodilló en el suelo, gimiendo como en oración. Pero su plegaria era un clamor carnal, desgarrado. El sacerdote llegó tarde, atraído por los gritos. Al ver lo ocurrido, su rostro palideció. Trató de sujetarla, de contenerla, pero Magdalena lo arañó con una fuerza sobrehumana, como si la cruz misma hablara a través de su cuerpo. «Las lágrimas no curan», gritó él. «Es la tentación disfrazada». Pero nadie podía negarlo, la moribunda había resucitado. Y ahora se arrastraba como si un placer invisible la consumiera. Esa noche, todo cambió. La cruz ya no era solo un secreto, se había convertido en poder. Un poder que podía salvar, pero a cambio de devorarnos el alma. Y yo lo sabía con certeza, el primer milagro había abierto la puerta a una cadena de condenas que ninguna oración podría cerrar. Capítulo 6. La tentación del sacerdote. El padre Esteban llevaba días con el rostro demacrado, como si cargara un peso que lo aplastaba en silencio. Lo veía caminar por los pasillos con el rosario enredado entre los dedos, apretándolo con tanta fuerza que a veces le sangraban las manos. Pero nada parecía bastar. La cruz lo había elegido, y él lo sabía. La noche cayó espesa, sin estrellas. Yo lo seguía a escondidas. Intuía que sus pasos lo llevarían a la capilla en ruinas. Allí estaba, de rodillas frente a la cruz que lloraba sin descanso. La luz de las velas apenas lo iluminaba, pero su sombra temblaba contra los muros como si luchara contra algo invisible. «No me tientes», murmuraba, con la voz rota. «No me tientes, Señor». Pero la cruz lloraba más fuerte, y cada lágrima caía con un sonido que parecía un gemido ahogado. El padre Esteban apretó los ojos, como si quisiera resistir, pero sus labios se abrieron solos, y lo escuché decir con un hilo de voz: «Háblame». Entonces ocurrió. Un susurro grave, húmedo, emergió del madero. No eran palabras humanas. Era un idioma imposible, hecho de respiraciones y jadeos. Y sin embargo, él lo entendió. Sus hombros se desplomaron, y una sonrisa temblorosa se dibujó en su rostro. Se acercó más. Su mano rozó la cruz, y un estremecimiento lo recorrió entero. Yo vi cómo su cuerpo se arqueaba, como si un rayo lo atravesara. Pero no gritó de dolor, sino de placer. «¿Qué quieres de mí?», preguntó, jadeando. La cruz respondió con lágrimas aún más abundantes, que descendieron hasta sus manos. Él las llevó a los labios sin dudar, y un gemido escapó de su garganta. Un gemido que jamás debió salir de boca consagrada. Yo me tapé la boca para no gritar. Aquello no era un sacerdote luchando contra la tentación. Era un hombre entregándose a ella. Sus ojos brillaban como brasas, y en su voz ya no quedaba fe. «Solo deseo». «Si esto es pecado», susurró, «prefiero arder en él antes que volver al silencio». La capilla se estremeció, como si el propio edificio lo hubiera escuchado. Las velas se apagaron de golpe, y en la oscuridad solo quedó el sonido, el llanto de la cruz y el gemido del sacerdote, fundiéndose en un mismo canto blasfemo. Yo huí, con el corazón desbocado, sabiendo que el guardián de nuestras almas había caído, y que la cruz ya no necesitaba tentarnos a nosotras, porque había conquistado al pastor. Capítulo 7. La posesión. El amanecer no trajo paz. El convento entero despertó con un aire enrarecido, como si la noche hubiera dejado cicatrices invisibles en cada una de nosotras. El padre Esteban no apareció en la misa matutina, y las hermanas fingían no notar su ausencia, aunque todas sabíamos dónde había estado, arrodillado frente a la cruz que lloraba placer en silencio. Ese mismo día comenzó lo inexplicable. Sor Clara fue la primera. Mientras limpiaba el claustro, se desplomó con un grito ahogado. Corrimos a socorrerla, pero al abrir su hábito descubrimos algo que nos heló la sangre, en su piel. A la altura del pecho, brillaba una marca roja, como un estigma, la silueta de una lágrima. La tocó con la yema de los dedos y gimió. No de dolor, sino de algo más profundo, más prohibido. La marca latía, palpitaba como si fuera un corazón ajeno incrustado en su carne. «Está dentro de mí», susurró, con los ojos vidriosos. «La cruz me respira desde adentro». No hubo tiempo de reaccionar. Esa misma noche, otras hermanas comenzaron a mostrar las mismas señales, dibujos en la piel, símbolos ardientes que aparecían mientras dormían. Algunas despertaban jadeando, con el rostro empapado de sudor, como si hubieran compartido un lecho invisible. Yo misma no pude escapar. Sentí un ardor en la espalda,
Y cuando otra hermana me ayudó a descubrirlo, vi con horror que llevaba marcado un crucifijo torcido, como si se hubiera grabado a fuego en mi carne. Al tocarlo, un estremecimiento me dobló de rodillas. Mis labios comenzaron a rezar, pero las palabras se confundían con gemidos. El convento se convirtió en un coro desquiciado, oraciones interrumpidas por suspiros, cánticos mezclados con jadeos. Nadie lo decía en voz alta, pero todas lo sabíamos, no era fe lo que nos poseía, era la cruz misma, invadiendo nuestro cuerpo como un amante oculto. Y entonces apareció el padre Esteban, con los ojos enrojecidos, el rostro desencajado, y la sotana manchada de lágrimas oscuras. Extendió los brazos y gritó con una voz que ya no era la suya: «No luchéis, dejad que ella os marque. Su placer es eterno. Su silencio os salvará». Lo vi y comprendí la verdad, ya no hablaba como sacerdote. La cruz lo había tomado por completo, convirtiéndolo en profeta de su condena. Esa noche, mientras las hermanas se retorcían entre rezos y convulsiones, comprendí que la posesión no había hecho más que comenzar, y que el convento, una vez casa de Dios, ahora era el lecho ardiente de algo que nunca debió llorar. Capítulo 8 del Pacto Secreto. La posesión había dejado al convento dividido en dos, aquellas que aún temblaban de miedo, intentando resistir el fuego invisible que nos consumía, y aquellas que, con los ojos brillantes, ya no deseaban luchar. Estas últimas comenzaron a reunirse en secreto. Al caer la noche, cuando los rezos oficiales se apagaban y los corredores quedaban en penumbras, yo las seguí una madrugada. Me oculté tras las columnas de piedra y lo vi con mis propios ojos, un círculo de hermanas, con los hábitos desordenados, reunidas frente a la cruz. El padre Esteban presidía, con la voz quebrada y la mirada exaltada, como un profeta desquiciado. «El silencio de esta cruz no es condena», susurraba. «Es promesa. Sus lágrimas no son pecado, son la llave de lo eterno». Cada vez que una lágrima caía sobre la piedra, una de ellas la recogía con los dedos temblorosos y la llevaba a su boca, dejando escapar un gemido ahogado. No era un rito de penitencia, era un banquete de placer disfrazado de liturgia. Sor Clara fue la primera en hablar, con los labios húmedos todavía. «Si esto es maldición, no quiero redención. Prefiero este fuego antes que el vacío de mis oraciones». Las demás asintieron. Y entonces Esteban, con voz solemne, pronunció lo que llamó el pacto secreto. Cada hermana debía ofrecerse por completo a la cruz, no como creyente, sino como amante. A cambio, la cruz les otorgaría su protección, su éxtasis y su poder. Yo quise gritar, detenerlas, pero mis piernas no respondieron. Una parte de mí ardía de indignación, otra de un deseo que no podía controlar. El aire estaba cargado, espeso, como si cada respiración fuera un beso en la nuca. De repente, la cruz comenzó a llorar con más fuerza. Sus lágrimas caían en torrentes, iluminadas por una luz rojiza que no venía de las velas. El convento entero vibraba con aquel llanto, y las hermanas cayeron de rodillas, entregándose. Esteban levantó las manos y exclamó: «Ya no somos siervos, somos elegidos». Un silencio denso se apoderó de la capilla, y entonces lo sentí, un latido ajeno en mi pecho, una respiración que no era mía recorriendo mi piel. Comprendí con horror que la cruz había aceptado el pacto. Esa noche el convento dejó de pertenecer a Dios. Ahora éramos esposas de un secreto prohibido, encadenadas a un llanto que ya no podíamos detener. Capítulo 9. Lágrimas que arden. El convento ya no respiraba como antes. Cada rincón estaba impregnado de un aroma espeso, mezcla de incienso y algo más. Un olor húmedo que nos recordaba constantemente a la cruz. Desde la noche del pacto, algunas hermanas caminaban con un brillo extasiado en los ojos, como si llevaran un amante invisible entre la piel. Pero otras, las que todavía resistían, comenzaron a sentir el verdadero castigo. La primera fue Sor Beatriz. Rechazó beber las lágrimas durante el rito secreto y se aferró al crucifijo de su celda como único refugio. A la madrugada, un grito desgarrador nos despertó. Corrimos hacia su habitación y la encontramos convulsionando en el suelo, con el crucifijo derretido en sus manos. Sobre su frente, una gota de la cruz había caído misteriosamente, y allí ardía como fuego líquido. «¡Quema!», gritaba. «¡Es fuego!». Intentamos socorrerla, pero cada vez que tocábamos aquella marca, nos retirábamos de inmediato, la piel chisporroteaba como carbón encendido. Beatriz quedó marcada, y sus ojos, antes claros, se volvieron oscuros, como si la cruz hubiera quemado su fe desde adentro. Después vino Sor Magdalena. Había sido la primera en sanar gracias a las lágrimas. Pero una noche de luna llena, mientras rezaba en secreto pidiendo perdón, la cruz la castigó. Sus labios se llenaron de heridas,
y cada palabra de oración se convertía en un gemido involuntario, como si la madera misma le arrancara la voz y la torciera en placer y dolor al mismo tiempo. Comprendí entonces que la cruz distinguía entre quienes se entregaban y quienes la rechazaban. Para las fieles de su llanto, las lágrimas eran caricias. Para las rebeldes, eran brasas ardientes. El padre Esteban lo proclamó sin temblar. En medio de la capilla iluminada por llamas rojas, la cruz ha elegido. Sus lágrimas no son agua ni vino, son juicio. Quien las reciba con fe conocerá la eternidad del gozo. Quien las niegue, arderá en silencio. Al escucharlo, un frío mortal me recorrió el cuerpo, porque yo todavía no sabía a qué lado pertenecía. Mis labios deseaban probar otra vez ese líquido ardiente, pero mi alma temblaba al pensar en la condena. Esa noche, mientras intentaba dormir, una gota resbaló desde el techo y cayó sobre mi pecho. No ardió, no quemó, era tibia, suave, como un beso en la oscuridad. Y comprendí con horror que la cruz me había escogido, aunque yo no la hubiera escogido a ella. Capítulo 10. La profecía oculta. El convento se estremecía cada noche bajo el llanto incesante de la cruz. Las campanas ya no marcaban las horas. Era el goteo ardiente de sus lágrimas lo que dictaba el ritmo de nuestros días. Pero aquella madrugada ocurrió algo distinto. El suelo bajo la cruz se abrió como una herida antigua, revelando un secreto que había estado oculto durante siglos. Yo fui testigo. La piedra se resquebrajó y, entre las grietas, apareció un grabado que la humedad y la tierra habían intentado borrar en vano. Me acerqué, temblando, y con mis dedos retiré el polvo hasta distinguir las palabras escritas en latín arcaico. Quien escuche su llanto conocerá el placer eterno, pero morirá en silencio. El aire de la capilla se volvió irrespirable. Las hermanas que estaban conmigo retrocedieron, pero yo no podía apartar la vista de esas letras incandescentes, como si cada trazo siguiera ardiendo con la misma llama que alimentaba a la cruz. En ese instante, el padre Esteban apareció, con el rostro iluminado por un fervor oscuro. Sonrió al ver la inscripción, y su voz retumbó en la penumbra. La profecía no es maldición, hermanas, es promesa. La muerte no es fin, es la puerta al gozo que no termina. Algunas cayeron de rodillas, convencidas de que el mensaje era divino. Otras lloraban de miedo, comprendiendo al fin que no era Dios quien hablaba a través de la cruz. Yo, me quedé paralizada, atrapada entre el horror y una atracción que no podía explicar. Entonces, algo más ocurrió. Las lágrimas comenzaron a caer con mayor intensidad, pero ya no eran transparentes, brillaban rojas, como sangre viva. Cada gota que tocaba el suelo hacía que los símbolos de la profecía resplandecieran, y el convento entero se iluminó con aquella luz prohibida. Las hermanas poseídas comenzaron a cantar, no himnos, sino un idioma extraño, el mismo que había susurrado la cruz al padre Esteban. Sus voces se unieron en un coro frenético, y por un instante sentí que las paredes vibraban, que las imágenes de los santos giraban el rostro para no mirar. Yo quise huir, pero mis rodillas se doblaron solas. Una lágrima cayó sobre mi frente, y escuché en lo más hondo de mi ser un susurro que no olvidaré jamás. Ya eres mía. Tu silencio será mi ofrenda. Me tapé los oídos, pero la voz estaba dentro, y comprendí con espanto que la profecía ya me había elegido, incluso antes de que yo pudiera decidir. Capítulo 11. La traición. El convento ya no era un lugar de oración, sino un teatro de sombras. Las hermanas poseídas caminaban como sonámbulas. Sus labios murmuraban plegarias en lenguas que ninguna de nosotras había aprendido, y sus cuerpos parecían arder bajo hábitos empapados de sudor. El padre Esteban, convertido en profeta de la cruz, las guiaba con una devoción febril, pero no todas estábamos rendidas. Había una que aún conservaba la chispa de rebeldía, Sor Beatriz, la marcada. Aquella lágrima ardiente en su frente no la había doblegado, sino encendido en ella una fuerza desesperada. Una noche me tomó del brazo y me susurró con una voz que temblaba entre el miedo y la determinación. Si no la destruimos, nos consumirá a todas. Acepté ayudarla, aunque en mi interior sabía que la cruz ya me poseía. Tal vez por eso, cuando Beatriz me entregó un pequeño martillo de hierro bendecido en secreto, mis manos se estremecieron, no de fe, sino de culpa. Esperamos a medianoche, cuando el convento entero se entregaba a sus rituales ocultos. Avanzamos sigilosas hacia la capilla, donde la cruz lloraba con furia, como si presintiera nuestra traición. El suelo vibraba, las paredes sudaban humedad rojiza, y el aire estaba tan cargado que parecía respirar. Ahora, murmuró Beatriz, levantando el martillo. Lo alzó con fuerza, dispuesta a golpear el madero. Pero antes de que pudiera hacerlo, un grito desgarró el silencio. Sor Clara apareció con los ojos enrojecidos, seguida de otras hermanas. Nos habían descubierto.
«Blasfemas», exclamó, con voz quebrada de furia y deseo. «Nadie tocará a nuestra cruz». Se abalanzaron sobre Beatriz. La sujetaron entre varias y la arrastraron hasta los pies de la cruz. El padre Esteban llegó poco después, envuelto en sombras, y contempló la escena con una sonrisa fría. «El llanto de la cruz conoce a sus enemigos», dijo, «y se alimenta de su resistencia». Las lágrimas cayeron sobre el cuerpo de Beatriz. Ella gritaba, pero su grito se transformó en gemido. Y luego en silencio. La vimos convulsionar. Sus ojos se revirtieron en blanco. Y al final quedó inmóvil, con el rostro torcido en una mezcla de dolor y placer eterno. El martillo cayó de su mano. Rodó hasta mis pies. Lo recogí, temblando, mientras Esteban me miraba fijamente. «Tú también lo deseaste», susurró. «La cruz lo sabe. No puedes traicionarla». Yo bajé la cabeza, incapaz de responder, porque en lo más hondo de mí, sabía que tenía razón. Capítulo 12. El éxtasis y el castigo. Esa noche, el convento se convirtió en un horno vivo. No había silencio. No había rezos, solo un coro de voces desgarradas. Gritos y suspiros que se mezclaban como un cántico blasfemo. La cruz lloraba sin detenerse. Y sus lágrimas ya no eran gotas, eran ríos encendidos que corrían por las piedras, marcando cada rincón con su fuego líquido. Las hermanas se arrodillaban desnudas de fe, temblando en trance. Algunas reían, otras lloraban. Todas gemían con la boca abierta hacia el cielo oscuro, como si esperaran un amante invisible que las penetrara con cada lágrima caída. El padre Esteban, al pie de la cruz, extendía los brazos. Sus ojos eran brasas, su voz un trueno enloquecido. «Ha llegado la hora. El silencio se quiebra. El placer y la muerte serán uno solo». Lo vi beber las lágrimas directamente del madero. Su rostro desfigurado por un éxtasis tan intenso que parecía agonía. Cada gota que rozaba sus labios le arrancaba un grito. Y su cuerpo se arqueaba como si ardiera por dentro. De pronto, las campanas del convento comenzaron a sonar solas. 1, 2, 3, hasta 13 veces. Marcando un número que ninguna liturgia reconocía. Con cada repique, las hermanas caían al suelo convulsionando, presas de un gozo que las despedazaba. Era éxtasis, y también castigo. Yo intenté resistir, pero sentí mi piel arder. La marca en mi espalda palpitaba como un corazón ajeno. Y un líquido tibio descendió hasta mi pecho. Al tocarlo, mis labios se abrieron solos, pronunciando palabras que no conocía, un rezo en un idioma de sombras. El aire se volvió espeso, y las imágenes de los santos en las paredes comenzaron a llorar sangre. Sus rostros, antes piadosos, parecían gritar de horror ante lo que presenciaban. El altar temblaba. Los vitrales se quebraban solos. Y el suelo se abrió con un rugido profundo. El convento entero se hundía en un frenesí de condena. El éxtasis se mezclaba con los alaridos. La carne con la plegaria. La vida con la muerte. Y yo comprendí con un escalofrío helado que la cruz no buscaba fieles, buscaba víctimas. Cuando mis rodillas cedieron, sentí que el suelo me devoraba. El último sonido que escuché antes de perder la conciencia fue el llanto de la cruz. Un llanto que ya no era placer ni dolor, sino victoria, porque había vencido. Capítulo 13. El sacrificio. El convento yacía en ruinas de gritos y susurros. Los muros sudaban lágrimas negras. Y el aire estaba impregnado de un olor metálico, como si la sangre misma hubiera reemplazado al incienso. Las hermanas se arrastraban por el suelo, perdidas entre espasmos y rezos que ya no pertenecían a Dios. Yo sabía que aquello no podía prolongarse más, si nadie detenía a la cruz. Terminaría devorándonos hasta el último suspiro. Entonces lo entendí. El silencio que tantas veces había oído en mis visiones no era vacío, era una exigencia. La cruz no quería rezos, ni himnos, ni lágrimas humanas. Quería un sacrificio. Esa certeza me atravesó como un cuchillo. Me levanté entre las sombras, con la piel ardiendo bajo la marca que palpitaba en mi espalda, y caminé hacia la capilla. El padre Esteban me miró, su rostro desencajado por el éxtasis. ¿También vienes a entregarte?, jadeó, con la voz rota. Ella te reclama. Sí, respondí, aunque mi voz sonaba como si perteneciera a otra. Me arrodillé frente a la cruz. El llanto ardiente caía sobre mis manos, sobre mis labios, como caricias de fuego. Sentí que mi voluntad se disolvía, pero en lo más profundo de mí quedaba un hilo de resistencia. No iba a entregarle mi cuerpo por deseo, sino por terminar con la condena. Tómame a mí, susurré, con el alma temblando. Déjalas libres. El madero vibró como si respirara. Sus lágrimas se multiplicaron, y el suelo se abrió bajo mis rodillas. Una luz rojiza me envolvió, y las voces de las hermanas resonaron en un solo grito, mezcla de horror y placer.
El padre Esteban extendió las manos, suplicando unirse al sacrificio. Pero la cruz lo rechazó, había elegido solo a una. El dolor fue insoportable. Sentí que mi carne se desgarraba, que mi sangre se mezclaba con aquel llanto prohibido. Y en medio del tormento, una visión, el rostro de Cristo torcido en un gesto que no era sufrimiento, sino deseo. El convento entero se sacudió. Las llamas de las velas se apagaron. Las campanas callaron. Y por primera vez en semanas, el silencio verdadero reinó. Las hermanas cayeron inconscientes, liberadas del trance. La cruz, aún llorando, absorbía mi último aliento. Antes de que la oscuridad me envolviera, comprendí que el sacrificio no había roto la maldición, solo la había contenido. La cruz tendría su ofrenda, hasta que alguien volviera a despertarla. Y mi cuerpo, ya era suyo. Capítulo 14. El silencio final. El amanecer llegó como un manto gris sobre las ruinas del convento. Nadie habló. Nadie se atrevió a romper el silencio. Por primera vez en semanas, la cruz no lloraba. Sus lágrimas habían cesado tras el sacrificio. Y la capilla se encontraba cubierta de un silencio tan profundo que parecía el eco de una tumba abierta. Las hermanas despertaron lentamente, aturdidas, como si hubieran salido de un sueño febril. Algunas se miraban las marcas de sus cuerpos, habían desaparecido. Otras lloraban sin lágrimas, con la certeza de que algo dentro de ellas había muerto junto conmigo. El padre Esteban estaba arrodillado frente a la cruz, con la mirada vacía. Sus labios se movían, pero no emitía sonido. Era como si el sacrificio le hubiera arrancado la voz, condenándolo al mismo silencio que ahora reinaba en el convento. Cuando lo toqué, sentí su piel fría, y comprendí que estaba vivo, pero roto. Una marioneta abandonada por su propio Dios. Yo no estaba allí. Mi cuerpo se había fundido con la cruz. Aún así, algunas hermanas decían escuchar mi respiración cuando se acercaban al madero. Una incluso juró que, al apoyar la frente en él, sintió el latido de mi corazón desde dentro de la madera. El convento intentó continuar, pero nada volvió a ser igual. En las noches, el silencio se volvía insoportable, más pesado que cualquier gemido. Era un silencio expectante, como si la cruz aguardara otro sacrificio para despertar de nuevo. Y las hermanas, aunque ya no temblaban de placer ni ardían con marcas, no podían evitar sentirse observadas. El verdadero castigo no era el llanto, era la ausencia. La cruz no lloraba, pero respiraba. No gemía, pero escuchaba. Cada vez que una de nosotras rezaba, el eco de su voz parecía tragado por la madera, como si la cruz bebiera de nuestras palabras en secreto. Una noche, al pasar frente a la capilla, me pareció escuchar mi propio nombre. No era voz de hombre ni de mujer, era mi propia voz, llamándome desde dentro. Me paralicé, y aunque sabía que era imposible, comprendí lo inevitable. El sacrificio no me había liberado, solo me había encadenado para siempre. El silencio final no era paz, era una prisión, y en lo más profundo de la madera, yo seguía viva, llorando placer en silencio. Capítulo 15. Epílogo. La cruz errante. Pasaron los años, y el convento quedó abandonado, cubierto de polvo y hierba salvaje. Los muros se derrumbaron, las campanas callaron para siempre, y las pocas hermanas que sobrevivieron huyeron sin mirar atrás. Pero la cruz no desapareció. Nadie sabe cómo ocurrió. Solo que una noche de luna roja, la capilla quedó vacía. El altar estaba roto, las piedras partidas, y la cruz había dejado de estar allí. La hallaron meses después en un pueblo lejano, a más de 100 leguas de distancia. Nadie podía explicar cómo había llegado hasta esa pequeña iglesia rural, pero los campesinos, ignorantes de su historia, la recibieron como un regalo sagrado. La levantaron en el altar mayor, orgullosos de tener un símbolo que parecía incorruptible, intacto ante el paso del tiempo. Al principio, todo fue júbilo. Los fieles acudían en masa, atraídos por un resplandor extraño en la madera. Los sermones se llenaron de fervor. Las ofrendas se multiplicaron. Pero pronto comenzó de nuevo, las lágrimas. Al principio eran apenas gotas que nadie se atrevía a nombrar. Luego, un murmullo en las noches. Un suspiro entre las bancas vacías. Los sacerdotes intentaron explicarlo como un milagro, una bendición del cielo. Pero los fieles, poco a poco, dejaron de rezar con la misma pureza. Las mujeres confesaban sentir un calor inquietante al acercarse. Los hombres soñaban con voces que susurraban su nombre. Y los niños decían ver a una mujer atrapada dentro de la cruz, llorando en silencio. Esa mujer era yo. Mi sacrificio no destruyó la maldición, solo la ató a mi alma. Ahora viajo con la cruz, atrapada en su madera, condenada a respirar dentro de su silencio eterno.
Cuando alguien se acerca demasiado, siente mi presencia, un roce invisible en la piel, un gemido que se confunde con el viento. El pueblo aún no sabe lo que se avecina. Las lágrimas aumentan cada noche, y el altar ya tiembla bajo su peso. Pronto, la historia volverá a repetirse. Habrá quienes la adoren, quienes la rechacen, y quienes intenten destruirla. Pero la cruz no muere, solo se muda, solo espera. Y mientras tanto, yo sigo aquí, prisionera de su llanto, deseando en secreto que alguien, algún día, tenga el valor de unirse a mí, o de arder conmigo. Porque la cruz que llora placer en silencio jamás dejará de buscar.